Entonces, pues vamos a dar inicio a la exposición y a los comentarios sobre este tema de la evaluación y la calificación. Les comparto la presentación. Este es el libro Sin Recetas. Es un libro que tiene que ver con la metodología del marco curricular que estamos utilizando actualmente en las escuelas. Y a pesar de que diga fase 3 y fase 3 sea primero y segundo de primaria, la metodología no corresponde, los temas no solamente corresponden a los maestros de primero y segundo, todos los libros corresponden al quehacer de todos los niveles educativos, incluyendo preescolar, que no tiene libros en este momento. Entonces, es importante que ustedes sepan en dónde estamos. Empezamos este círculo de estudio en octubre. Empezamos con los primeros temas del índice de este libro. ¿Qué hay que decir sobre la evaluación formativa y qué hay que decir sobre la calificación? Es un tema cortito, y pues de reflexión, porque pues yo considero que ustedes en la práctica que tienen, pues saben qué es la evaluación formativa y también saben cuál es la diferencia con las calificaciones. Este tema, el de la evaluación en el contexto de la nueva escuela mexicana, este en particular es muy cortito, hace énfasis solamente entre evaluación y calificación. En otro de los textos, en otro de los fascículos de este libro Sin Recetas, viene toda una amplia explicación sobre la evaluación, el enfoque formativo de la evaluación. El enfoque formativo de la evaluación lo estamos utilizando incluso desde antes, desde el 2011. Les decía yo que Freinet, se utilizan, supongo yo, frases de Freinet en estos libros, porque Freinet es pionero en el trabajo con proyectos, en el trabajo por proyectos. La vida de Celestine Freinet está plasmada en una película que se llama La Escuela de la Vida. Es francesa, L'École Buissonnière. La Escuela de la Vida es... Vamos entonces a trabajar con este tema que les digo yo que es cortito. Vamos a ver de qué nos habla este apartado sobre la evaluación formativa y la calificación. Porque en otro apartado, en otro libro, habla de manera muy, muy extensa sobre el enfoque formativo de la evaluación. Hoy solo nos vamos a centrar en la evaluación formativa y la calificación. En esta precisión, en esto que los diseñadores de este modelo curricular quieren que nos quede claro que no es lo mismo medir o asignar un número que utilizar el enfoque formativo de la evaluación. ¿Alguien de ustedes quiere ayudarme a leer este texto? Y si lo quiere comentar. Si quiere yo, Miss. Va, Miss Nelly. El plan de estudios busca superar la confusión histórica que existe entre asignar un número, un valor o medir. Esta confusión ha generado que cuando se expresa que ha realizado una evaluación, en realidad lo que se hizo es emitir un juicio, la mayoría de las veces en forma numérica, sin trabajar a plenitud el concepto evaluación y en particular la potencialidad que la evaluación formativa ofrece para analizar, impulsar y mejorar los procesos vinculados con la formación y el aprendizaje. De ahí la necesidad de establecer una clara diferenciación entre ambos procesos. Bueno, yo lo que podría comentar es que, pues sí, cuando nosotros decimos voy a evaluar, pues tenemos que emitir un juicio, o sea, que se refleja en una calificación, pero eso no quiere decir que estemos trabajando la evaluación, pues formativa, porque para evaluar formativamente es como un proceso, ¿no? Es qué cosas sí sabe mi alumno, qué no sabe mi alumno,
me tengo que regresar, qué tengo que hacer, hay que retroalimentar. Así es, maestra. Calificar es poner, medir, poner es un número y pues lo tenemos que hacer porque la evaluación tiene una función social. La función social de la evaluación es saber que ya terminé un ciclo, que ya terminé un nivel educativo y que entonces puedo acceder al siguiente nivel educativo o al siguiente nivel educativo. Entonces, por eso es necesario asignar un número, una letra, una calificación a el proceso, a los procesos de aprendizaje que se desarrollan en el aula. ¿No? Nos habla aquí de una diferenciación de cómo se encuentran imbricadas la calificación y la evaluación formativa, ¿no? Es decir, sí la evaluación formativa tiene que ver con que el maestro revise lo que están haciendo los alumnos, los procesos que están desarrollando, lo que han aprendido, lo que no han aprendido. Por eso aquí dice, ¿no? La evaluación formativa se encuentra estrechamente relacionada con las actividades de aprendizaje que realizan los alumnos. Si lo tienen bien, si se equivocan, para que aprendan de los errores, pero esto es estar al pendiente de los procesos de aprendizaje. Pero como la evaluación formativa, la educación requiere de asignar un número a lo que se está haciendo, pues por eso tenemos que medir de alguna manera lo que se está haciendo. De hecho, yo creo que ustedes hacen un montón de cosas como maestros, listas de cotejo, rúbricas, utilizan guías de observación, utilizan las 4 técnicas de la evaluación formativa, múltiples instrumentos de cada una de las técnicas de evaluación. Y yo no creo que haya confusión, dice el texto que hay una confusión histórica entre la evaluación formativa y la calificación, ¿no? La calificación es una necesidad del sistema, efectivamente, porque tiene una función social. El maestro tiene que determinar un número por lo que los alumnos hicieron y pues ahí están lo que decíamos, ¿no? Todas las 4 técnicas que se utilizan, el inmenso número de instrumentos que se pueden trabajar y pues bueno, la finalidad no es calificar, sino lograr que los alumnos avancen en sus procesos de aprendizaje. ¿Alguien de las personas que están aquí tiene dudas acerca de lo que es la calificación y de lo que es la evaluación? Buenas noches, maestra Marina, que anda llegando. Entonces, la evaluación formativa tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Eso sí nos tiene que quedar claro. Y la calificación, pues le tenemos que dar un número a eso que aprenden los alumnos, porque es una necesidad del sistema educativo. O sea, yo no puedo tener alumnos y no darles una calificación porque es necesario darles una calificación. En el único nivel en el que no es necesario asignar una calificación es en preescolar, ¿no? A los alumnos de preescolar se les va a entregar siempre su certificado porque por el hecho de haber cursado preescolar, van a tener un certificado de preescolar. Llegando a la primaria, el único grado que no puede, que no va a aceptar reprobados es el primer año de primaria, justamente revisando el último acuerdo de evaluación, y esto es porque se considera que el proceso de alfabetización pues lleva todo un proceso y dedica 2 años a esta actividad, ¿no? Puede tardar hasta 2 años el alumno aprenda a leer y escribir. Entonces, nos decía la maestra Dolores Datoli en el chat que no hay confusión.
aunque el texto diga que hay confusión histórica, yo creo que los maestros aquí presentes pues no la tienen, ¿no? Fíjense que es justamente todo lo que habla este apartado del texto sobre la calificación y la evaluación. Y posteriormente en el libro sin recetas de la fase 5, pues vamos a tener que hablar de todo lo que se refiere a la evaluación formativa, qué implica. Pero por el momento lo que busca aclarar este apartado del libro sin recetas de la fase 3 es lo que es la evaluación formativa, que es absolutamente diferente. ¿Puedo hacer un comentario, Miss? Desde luego, Nelly. Bueno, yo pienso que sí, no hay, efectivamente no hay confusión. Lo que yo siento es que nos hemos acostumbrado a emitir o a dar una calificación, pero no es no precisamente por una evaluación formativa, sino por trabajos que nos entregan, que si participa, que si hace bien una maqueta, o sea, y todo eso como que lo sumamos y luego un examen y eso nos arroja la calificación que finalmente vamos a poner en una boleta. O sea, eh, no sé si muchas veces por la cantidad de alumnos que se tienen los grupos, eh, no es desconocimiento, sino a lo mejor mucho trabajo y no estamos como realizando exactamente la evaluación formativa que nos dé una calificación de lo que realmente sabe el alumno. Bueno, esa es un, una observación que yo he tenido con algunos compañeros, no todos, ¿verdad? Pero sí con algunos. Muy bien, Nelly. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario adicional? Este es el texto que estamos revisando. Si alguien lo tiene impreso y lo tiene ahí a un lado, pues bueno, es justamente este el que estamos revisando. Cosas que se dicen sobre la calificación y sobre la evaluación, ¿no? Es un texto sumamente breve, pero para identificar que no son lo mismo y que en algún otro momento vamos a trabajar todo lo que significa la evaluación formativa. Y tenemos pendiente otro tema. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo adicional al tema de evaluación y calificación? Maestra, ¿puedo comentar algo? Claro que sí, Nancy. Eh, Puedo entonces entender que la evaluación formativa es el todo, o sea, no solamente los trabajos, las actividades, los ejercicios, como los productos o los entregables, que eso sería propiamente la calificación, sino que la evaluación formativa es el desempeño o el desarrollo que llevan a cabo los chicos durante todo ese proceso para la elaboración de esos productos. ¿Es así? Diste en el clavo, Nancy querida, así es, ¿no? Entonces, pues los maestros normalmente tenemos hojas cuadriculadas, básicamente Excel, ¿no? Y ahí apuntamos cuánto vale el trabajo, cuánto vale la participación, ¿no? Pero estamos registrando efectivamente cada parte del proceso y porque al final habrá que, aunque hayamos trabajado todo el proceso, tenemos que asignar una calificación. Muy bien lo que dijo Nancy. ¿Alguien quiere comentar alguna otra cuestión? Emilio, que creo que es la primera vez que viene. Yo, maestra, Va, Marina. este, lo que dijo la maestra Nancy, algo así, ¿Sí? sí, fíjese que realmente la evaluación formativa, es como dice la palabra formativa, nada más que sí tenemos que darle una calificación, pero sí es un proceso, para mí se me ha hecho bueno, yo ya anteriormente sí la había trabajado un poco, pero sí es un proceso más largo y uno como maestro tiene que estar sobre todo mucho, este como que trabajar nosotros la habilidad de la observación de nuestros alumnos. Entonces, por ejemplo, yo lo trabajo
andar, bueno, lo trabajo en equipos, pero andar en equipo, escucharlos, sus opiniones desde su contexto de ellos, desde lo que saben. Entonces, todo eso es una evaluación, nada más que desafortunadamente tenemos que plasmarlo en un papel, ¿no? Pero hay niños que, por ejemplo, yo tengo que se expresan muy bien de manera oral, pero les cuesta, por ejemplo, ¿cómo se llama? La escrita, ¿no? Entonces, yo tengo que ver cómo está logrando mi niño ese proceso de aprendizaje. A lo mejor yo tendría que ver cómo del pensar y expresarlo de manera oral, cómo puede pasar a lo escrito. Entonces, ese proceso es lo que yo siento que es lo que tengo que evaluar. Efectivamente, tenemos que desarrollar habilidades pues para estar mirando lo que hacen los alumnos, cómo avanzan, y incluso esto que dices de cuál es la mejor manera en la que ellos pueden expresar sus logros y sus avances, porque a veces queremos evaluar igual a los que no son iguales, ¿no? Esa es una frase de la maestra Silvia Schmelkes que dice, bueno, no podemos evaluar con un mismo examen, en el caso, por ejemplo, de PISA o de enlace, con una evaluación estandarizada, todo lo que saben nuestros alumnos. Y el maestro sí sabe todo eso que tú dices de, pues bueno, a fulanito se le facilita de manera oral, a otros de manera escrita, y pues eso lo tiene que considerar el maestro. Justamente la evaluación formativa son los procesos. Gracias, Marina. La maestra Alejandra tiene su manita levantada. ¿Tú qué quieres decirnos, maestra Alejandra? Buenas noches, maestra. Comparto la idea con los compañeros que este es un proceso desde el inicio del ciclo escolar, la evaluación formativa, pero sin duda va acompañada de la calificación. Cada maestro decide cómo va a llevar a cabo ese proceso de evaluación formativa, qué instrumentos va a necesitar, pero acaban de mencionar algo importante, que cada maestro pues diseña sus instrumentos de evaluación para poderlos aplicar de acuerdo a las características de los alumnos. Y un aspecto que veo que ha estado un poco entre nosotros los docentes, en Guerrero, pero me han llegado alumnos de diferentes estados de la República y veo que sí nos hace falta trabajar más la retroalimentación en cuanto a la evaluación formativa, porque como nosotros recibimos a los alumnos, nos guiamos con el primer instrumento, que es la boleta. Y tristemente, las boletas donde vienen el rubro de alguna observación, vienen vacíos, maestra. Entonces, pues no tenemos alguna herramienta, ni fichas descriptivas, ni la boleta, para empezar a valorar a lo mejor cómo llegan los alumnos. Claro, nosotros los maestros tenemos que aplicar diferentes instrumentos para conocer esos aprendizajes, pero veo que ese aspecto sí se necesita, a lo mejor como lo mencionaron algunas compañeras, los grupos son numerosos y es un poco tardado estar describiendo de manera textual cómo es el avance de los alumnos. Además, no hay fichas descriptivas en dado caso que los niños vienen de otros estados o inclusive de la misma ciudad en donde radico. Las boletas vienen en blanco. Entonces, pues no tenemos una herramienta, información acerca de eso. Y pues ya en el proceso, pues nosotros vamos aplicando pues diferentes instrumentos que nos permitan conocer cómo está ese aprendizaje para finalmente aplicar pues una calificación, como usted lo acaba de mencionar, para una función social. Entonces van de la mano, maestra, no, creo que no hay confusión, sino la forma de aplicación que cada docente va a elegir de acuerdo a sus necesidades que tienen los alumnos para diseñar esos instrumentos y asignar, llevar a cabo el proceso de evaluación formativa, pero finalmente aplicar una calificación porque el sistema sí lo requiere, maestra. Nada más. Muchas gracias, maestra Alejandra. Pero sí entiendo que hay claridad entre lo que es evaluación formativa y calificación, que es lo que quiere hacer este apartado del libro. Dinos, maestros, Emilio, que tienes tu mano levantadita.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Esta es mi primera sesión con ustedes y sobre la evaluación formativa y la calificación, yo entendí esta parte de la nueva modalidad en la que tenemos que estar evaluando. Debemos de llevar a cabo toda la parte desde la concepción del alumno, cómo adopta la terminología o los términos y todo ese proceso de cómo va siendo suyo la actividad o no sé, quizás este, apropiarse, ¿no? Del conocimiento. Entonces, no nada más es evaluar el producto final, nos pide también evaluar todo el proceso, ¿no? Cómo se va formando ese producto final. Eso sería mi aportación. Bien, algo que me gustaría comentarte, maestro Emilio, es que este enfoque, el enfoque formativo de la evaluación, no es nuevo. Es un enfoque que hemos estado utilizando desde, yo creo que desde el 2004, y luego en el 2011 se hicieron estos volúmenes que se llaman es una serie de 5 volúmenes en donde se habla de muchas de las características de la evaluación formativa, ¿no? La serie de herramientas para la evaluación formativa. Entonces, no es nuevo. Qué bueno que tú ya estás entendiéndolo ahora, pero no es nuevo. Es de las cosas que no se modifican en este nuevo modelo curricular. Gracias por tu participación, maestra Silvia. ¿Tú qué nos quieres comentar? Sí, buenas noches a todos. Yo estoy totalmente de acuerdo con la opinión de la maestra Alejandra. Sí, no hay duda, efectivamente, de lo que es la evaluación formativa, que es el proceso. Sin embargo, ahora que estoy visitando grupos para ver cómo estaban aplicando los proyectos, me di cuenta de que, ejemplo, sexto año, ¿no? Tenía mi tema de la biodiversidad. Y resultaron hacer al final del producto con un video de cómo cuidar el agua. Pero en ese proceso que yo estuve viendo cómo llevaron a cabo los pequeños proyectos, ¿qué es lo que pasa? Cayeron en una herramienta que es básica y pues bueno, la maestra tiene 20 alumnos, aquí no hay el por qué, si son muchos alumnos, no aplicar otro tipo de herramientas. Cae en lo de lista de cotejo, por ejemplo, ¿no? Y yo veo que en las redacciones, porque los niños hacen un diario de lo que van haciendo en el proceso de aprendizaje, hacen un diario y no hay una revisión de redacción ni ortografía. Entonces, quizá esa es la debilidad, maestras, compañeros. La debilidad es de que no nos armamos de suficientes herramientas de evaluación para poder ver bien este proceso, no nada más es de poner sellitos y poner un 10, sino dar esa retroalimentación, porque al final cada proyecto trae también la metacognición. No nada más es entregar, por ejemplo, en este caso de este proyecto, el video. Y pues sí, el niño está ahí comentando, dando recomendaciones como cuidar el agua. Sin embargo, falta en un debate, falta en la parte final, qué es lo que aprendió, por qué lo aprendió, cómo lo aprendió. Yo creo que esa es la parte que todavía está débil. Y como usted dice, no es nuevo, pero sigue siendo una parte débil porque no hemos sabido, en este caso, pues ver la variedad de herramientas de evaluación que hay y cuáles se pueden aplicar en diferentes tipos de, en este caso, de proyectos. Entonces, eso es lo que yo veo, esa es mi opinión. Ahora que estoy viendo cómo se están desarrollando los proyectos, siento que esa es la debilidad, maestra. Muchas gracias, maestra Silvia. Sí, el hecho, yo creo que la debilidad está en que antes igual a lo mejor no conocimos el enfoque formativo y ahora estamos teniendo en las sesiones pues esta formación, ¿no? Se están utilizando los consejos técnicos para ir haciendo trabajo de revisar estas cuestiones metodológicas y teóricas de los enfoques. Y como les decía yo, este enfoque no es nuevo, se trabaja desde el 2004. Les voy a recomendar, igual y si alguien no los tiene, los pueden buscar en el internet.
pueden googlearlos y le ponen serie de herramientas para la evaluación. Y estos 5 volúmenes, créanme que valen lo que traen adentro, ¿no? Estos 5 volúmenes, estos 5 volúmenes son los que se hicieron en la reforma del 2004. De hecho, este logo que ven ustedes por aquí es un logo de la reforma anterior al 2011. Por eso les digo, la evaluación, el enfoque formativo de la evaluación no es nuevo. Lo que quizá podría estar pasando es que no lo conocimos antes o no tuvimos tiempo o por cualquiera que sea la razón, ¿no? Puede ser nuestra o puede ser imputable a que pues no hemos tenido algún asesor técnico pedagógico que también supiera de estas cosas, ¿no? Qué bueno que se dan la oportunidad de venir a este círculo de estudio y saber que existen estos materiales. Este es el primer volumen, ¿no? Y habla de todo lo que significa hacer poner en marcha el enfoque formativo, es decir, estar con los alumnos, acompañarlos, ver todos sus procesos y trae las definiciones, por ejemplo, de cuáles son las funciones de la evaluación, cuáles son los agentes que hacen la evaluación, cuáles son los tipos de evaluación, y por eso conviene conocer este volumen. ¿Qué tiene este volumen? Esto, ¿no? La función, les decía, que puede ser pedagógica o social. Habla de la definición de cuándo la evaluación se llama inicial, procesual o final, de los agentes que evalúan, que pueden ser el maestro, un par o yo mismo me puedo evaluar, o las interacciones que se dan en la evaluación, ¿no? Si yo hago esto de andar por los pasillos y ver cómo trabajan los alumnos, pues será la interactiva. Si yo hago la identificación de los saberes previos, pues bueno, esa es la modalidad proactiva, y la retroactiva es una vez que se termina el proceso, yo veo si los alumnos logran o no el aprendizaje. De eso habla este volumen. En este volumen se habla de la planificación y la relación con la evaluación. Son procesos paralelos. Estamos hablando aquí del enfoque formativo de la evaluación, pero no va solo. Yo tengo que planearlo al mismo tiempo que voy haciendo la planeación. Esto cómo lo voy a evaluar, esto cómo lo voy a registrar. Lo que decía Marina, ¿no? Entonces, pues a lo mejor vamos a hacer una actividad y eso cómo lo voy a observar, de eso que voy a registrar justamente en este volumen, ¿no? En el volumen 3 habla de los componentes del currículum, los diferentes momentos de la secuencia didáctica para poder establecer un juicio de valor. Actualmente la planeación ya no la hacemos por secuencias didácticas, debemos de trabajar la planeación por proyectos educativos, pero de cualquier manera tenemos que hacer lo que proponen aquí, ¿no? Recopilar evidencias, analizar la información, formular contenidos y entonces sí, elaborar un juicio de valor acerca de lo que estamos evaluando, ¿no? En este volumen, en el 4, también es buenísimo porque nos habla de las 4 técnicas que se pueden utilizar para evaluar, que son la técnica de observación, las técnicas de desempeño, las técnicas para el análisis del desempeño y las técnicas de interrogatorio. Y cada una, los instrumentos que puede tener. Por ejemplo, la técnica de observación tiene diferentes instrumentos. Puede ser la guía de observación, el registro, el diario de clase o el diario de trabajo. Esta información que estamos compartiendo en este momento no es exactamente la que está compartiendo el volumen la fase número 5 de evaluación, pero en este ejemplar, en el de los instrumentos, la estrategia, las técnicas y los instrumentos, es de mucho valor. Esta tabla, si nos la podemos aprender, pues nos va a ayudar siempre.
¿Qué otra cosa tiene de bondad este volumen de esta serie? Es que trae ejemplos, o sea, trae ejemplos de guía de observación, de registro anecdótico, del diario de clase, del diario de trabajo, de escala de actitudes. Trae ejemplos de cada uno de los instrumentos y pues bueno, por eso es valioso. Y el último volumen, que es el que tendríamos quizá que estar en este momento revisando, porque estamos en el periodo de hacer la retroalimentación, es este volumen nos sirve para cómo voy a recomendar, cómo voy a comunicar los logros, pero también lo que le hace falta a los alumnos con relación a sus procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, es importante que yo conozca esta serie, más allá de que son instrumentos, que son materiales, que no son nuevos, pero que tienen mucho valor para el trabajo docente. Pues en otro momento vamos a retomar, sí se ve el tema de la evaluación formativa, cómo lo plantea en el libro, pero yo creo que vale mucho la pena el que nos haya quedado claro en principio que no es lo mismo la evaluación formativa y asignar una calificación.